tenemos indicadores muy claros del comportamiento de la economía en el segundo trimestre y vamos a entrar en el análisis con Rodolfo Navarrete Vargas, director de análisis de Vector Casa de Bolsa. ¿Cómo está, Rodolfo? Me da gusto saludarte. De igual modo, Pascal, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Bueno, cuéntame, efectivamente, ¿hay riesgos de desaceleración de la economía? sí, lamentablemente, pues han comenzado a salir algunos indicadores que no son buenos respecto al comportamiento de la economía mexicana. En el segundo trimestre, como recordarás, la economía creció 1.5% con respecto al primero, es una buena cifra. En términos anuales eso implicó más o menos una tasa de crecimiento cercana al 20%, pero como tú sabes, ahí el problema de la base de comparación pues magnifica el crecimiento, pero la cifra comparando contra el trimestre anterior sí es interesante y es un 1.5%, es una cifra, como te digo, aceptable. Sin embargo, ahí hay un problema. Si uno desagrega el comportamiento dentro del trimestre, se va a dar cuenta que en el mes de junio inició un proceso de debilitamiento de la economía porque se reportó que la actividad económica había caído en junio 0.9% con respecto al mes anterior, ¿no? Entonces, si bien el trimestre fue bueno, pero fue básicamente por las cifras de abril y mayo, pero no tanto por las de junio, ¿no? Entonces, inició un proceso de desaceleración de la economía y lo más grave del asunto es que se está prolongando hasta el día de hoy. Por ejemplo, se dio a conocer que la producción de automóviles en agosto cayó 21.4%, en Sí. julio cayó 25%, ¿no? En términos anuales, son cifras muy elevadas. Entonces, tenemos 3 meses consecutivos, junio, julio y agosto, donde muy probablemente la economía se está desacelerando de manera importante, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son los factores que explican esta desaceleración? Son fundamentalmente el desabasto de materiales. La industria automotriz es clarísimo, una caída de 25% de la producción anual de automóviles es una barbaridad. Y eso obedece fundamentalmente a un problema de desabasto de los semiconductores y de un conjunto de materiales. Y esto se está prolongando y ya tenemos 3 meses. En otras palabras, preveemos que la actividad económica se desacelere en el tercer trimestre de este año y probablemente se recupere un poco en el cuarto trimestre, ¿no? Esto no es bueno, porque efectivamente la economía venía avanzando de manera bastante acelerada, interesante, Ujú. importante, pero como te digo, las últimas cifras no son alentadoras. Además de la industria automotriz, ¿se está viendo este debilitamiento en otros sectores importantes, Rodolfo? Sí, sí, en todos los sectores manufactureros, en unos con mayor importancia y en otros con menor relevancia. El desabasto de semiconductores no solo afecta a la industria automotriz, ha sido la primera afectada, pero también ya está afectando al resto de la industria, sobre todo de línea blanca, ¿no? Eh, por el otro lado, hay otro elemento que es preocupante, por ejemplo, el incremento de los costos de transporte a nivel mundial, ¿no? El Ujú. costo de transporte de contenedores, etcétera, se ha encarecido muchísimo en los últimos meses y eso también está elevando el costo de transporte de materiales y está afectando el comportamiento de las empresas en todo el mundo, ¿no? El caso preocupante en este caso, que nos tiene un poquito sacados del contexto, digamos, es lo que acaba de suceder con China. Los indicadores de agosto en China indican que entró en zona de contracción, Mm. ¿no? Todo el mundo está discutiendo de Estados Unidos, Europa, etcétera, van relativamente bien, Pero aunque con tendríamos que estar algunos, volteando a China. sí, pero Ujú. China ya entró en zona de contracción, ¿no? Y mira, eso tiene implicaciones no solo sobre el crecimiento económico mundial, sino también tiene implicaciones sobre la política económica mundial. Muy probablemente el Banco Central chino va a comenzar a relajar su política monetaria, ¿no? Ujú. Cuando estamos discutiendo acá cuándo se va a aumentar nuevamente la tasa de interés en Estados Unidos, si va a ser en septiembre o noviembre, etcétera, y en México estamos pues encarregados en un proceso de incremento de las tasas de interés sin tener en consideración que la economía se está desacelerando y el mundo se va a desacelerar.
¿Qué tanto tiene que ver con esto la variante Delta del COVID, Rodolfo? Tiene que ver mucho. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la semana pasada se reportó que el empleo, la creación de nuevos empleos en el mes de agosto fue muy baja, 235.000 contra una expectativa de 750.000. Y en el mes anterior se había reportado 1 millón de nuevos empleos creados. Se baja a 235.000 y es básicamente el efecto de la COVID. ¿Qué está pasando? No es que estén parando las empresas, sino lo que está sucediendo es que los consumidores están dejando de consumir servicios fundamentales. Dejando de consumir. Oye, quiero preguntarte por algo que dijo esta mañana el presidente en su conferencia. Él reitera que la economía nacional crecerá 6%. ¿Tú crees que a estas alturas todavía se puede sostener ese pronóstico? Sí. Se puede sostener, puede ser un poco más alto. Nosotros teníamos una expectativa de 7.2% de crecimiento, estamos revisando la baja más o menos al 6.4, 6.6%. Si la economía se quedara al nivel en que estuvo en junio, ¿no? Se quedara el resto del año a ese nivel, se estancara, ¿no? El crecimiento en el conjunto del año con respecto al año pasado sería más o menos como de 5.6%. Sí. ¿Te das cuenta? Bueno, nosotros decimos... el problema entonces, por lo que entiendo, no es tanto este año, sino 2022. Sí, pero ese 6% o 5.6% de crecimiento es engañoso, porque en realidad es la base de comparación que está haciendo que sea ese nivel. Caímos 8,5 el año pasado. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar? Como te digo, en el tercer trimestre probablemente se va a acelerar un poco y en el cuarto va a subir. Y eso podría llevarnos a un nivel como de 6, 6.2, 6.3, dependiendo de cuánto se recupere en el cuarto trimestre, ¿no? Pero yo diría al contrario, en el 2022 lo que tenemos es, muy probablemente se resuelve el problema del abasto de materiales, esto de los semiconductores, etcétera, etcétera, y lo que vamos a ver es la producción plena de automóviles. La demanda demanda existe, ¿no? En consecuencia, la industria lo único que tiene que hacer es producir. El problema es que no produce porque no hay semiconductores. Rodolfo, antes de que se nos termine el tiempo, quiero pedirte pues los puntos de contacto con Vector para recibir todas las recomendaciones en materia de inversiones. Mira, Vector, en el internet estamos pues en vector.com.mx y por teléfono estamos en 8000 Vector. Perfecto, pues siempre un placer escucharte, Rodolfo Navarrete. Te mando un abrazo. Pascal, de igual modo. Gracias. Muy amable, Rodolfo Navarrete Vargas, director de análisis de Vector Casa de Bolsa.